Buenas, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver otro concepto base, por así decirlo, para abordar los temas de acá que termine el año, que en este caso es el número de oxidación. No sé si lo vieron en fisicoquímica de tercero, esto es un tema que a veces se toca, a veces no, pero como sea está bueno repasarlo. Entonces, ¿qué es el número de oxidación? El número de oxidación lo primero que tenemos que entender es que es de alguna manera una cantidad medio ficticia. Es una representación suponiendo ciertos términos. Nosotros vimos que dentro de un enlace covalente, los electrones de ese enlace no están exactamente en el centro, sino que hay muchas veces un tema de polaridad, dependiendo de qué átomo es más electronegativo, los electrones están más para un lado o más para el otro. ¿Sí? Así se generaban las moléculas polares, por ejemplo. Bueno, el número de oxidación es un número que representa la cantidad de electrones perdidos o ganados por un átomo, suponiendo que el enlace fuera 100% polar. Es decir, si dentro de una molécula los enlaces fueran absolutamente polares, fueran, podríamos decir, iónicos, entre muchas comillas, que sería llevarlo polar al extremo, si el enlace fuera sumamente polar, si los electrones estuvieran o de un lado o del otro, quiénes hubieran perdido, quiénes hubieran ganado electrones y cuántos. ¿Sí? Entonces, los números de oxidación obviamente van a ser números con signo positivo o negativo, dependiendo de si este átomo sumó electrones o perdió electrones. ¿Sí? No vamos a ser demasiado hincapié en la definición y en la teoría alrededor de esto, sino que lo vamos a ver más aplicado a, a encontrar estos números de oxidación. ¿Sí? Bueno, para encontrar estos números de oxidación tenemos que seguir una serie de reglas. Número 1, el número de oxidación de una sustancia pura es siempre cero. Perdón, el número de oxidación de los átomos en una sustancia pura es siempre cero. ¿Qué es una sustancia pura? Esto sí lo tienen que ya haber sabido. Una sustancia pura es una molécula que está formada por átomos de un solo elemento. Por ejemplo, el oxígeno 2, el oxígeno 3, que es el ozono, cloro 2, flúor 2, todo lo que no tenga dos o más elementos metidos es una sustancia pura. Cuando yo tengo una sustancia pura, el número de oxidación de los átomos dentro de esa sustancia es cero. Por ejemplo, si yo tengo la molécula de oxígeno 2, el número de oxidación de esos oxígenos se considera cero. Segunda regla, la suma de los números de oxidación dentro de un compuesto tiene que ser igual a la carga de ese compuesto. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un compuesto, o sea, ya no tengo una sustancia pura, como decíamos recién, sino que tengo una molécula, por ejemplo, la molécula de agua H2O, la suma de los números de oxidación de los átomos que estén en esa molécula tiene que ser igual a la carga de esa molécula. Si es, por ejemplo, el agua, que es una molécula neutra, no tiene carga, la suma va a ser cero. Si fuera algún tipo de molécula con carga, o sea, un ion, la suma va a ser igual a la carga de ese ion. Ahora, con los ejemplos esto va a quedar un poco más claro, pero enumeremos las reglas primero. Tercera regla, el oxígeno siempre tiene número de oxidación menos 2. Esta regla tiene dos excepciones. Las excepciones son los peróxidos, donde el oxígeno tiene número de oxidación menos 1 en lugar de menos 2, y superóxidos,
donde el oxígeno tiene número de oxidación menos 1/2. Para tranquilizar, salvo que sea muy evidente, no va a haber casos de peróxidos. El oxígeno siempre vamos a dar por sentado que es -2 en lo que a la materia concierne. Les daré el ejemplo del peróxido normal, que es el agua oxigenada, que lo vimos de hecho para una estructura de Lewis en un momento, que es el H2O2. Y superóxidos no vamos a ver nunca. Yo llevo ya un par de años de carrera universitaria, varios años de carrera universitaria, y las cantidades de superóxidos que vi han sido realmente muy pocas. O sea, no estamos a un nivel de que no se me ocurre un ejemplo de un superóxido pensarlo, tendría que buscarlo. O sea, no vamos a tener ningún tipo de superóxidos. Pero está bueno mencionarlo porque vemos esta idea de que técnicamente el número de oxidación podría no ser un número entero. No va a pasar, vamos a ver siempre ejemplos de número entero, pero podría serlo. Entonces no nos casemos con esta idea de que es un conteo exacto de electrones, sino que es precisamente unidad de estimación. Bien, entonces el oxígeno, número de oxidación, siempre tiene -2 como número de oxidación. El hidrógeno siempre tiene número de oxidación +1. Bien, las excepciones de esto van a ser los hidruros metálicos. ¿Qué son los hidruros metálicos? Los hidruros metálicos son los que tienen una fórmula química que es hidrógeno metal. Por ejemplo, vamos a dejarlo entre paréntesis. Por ejemplo, podría ser, no sé, hidruro de sodio. Es metal hidrógeno. Hidruro de sodio, este tipo de compuestos, que es un compuesto en el cual el sodio tiene el hidrógeno adopta un número de oxidación de -1. ¿Sí? Tiene que estar el hidrógeno unido a un metal de este tipo, de los alcalinos, alcalino-térreos, estos metales que son bastante reactivos y bastante potentes. Estos que tienen que perder su electrón sí o sí y adoptar cargas positivas. Conforme avance esto, se van a empezar a dar cuenta de que los números de oxidación están íntimamente ligados con la carga de las cosas, principalmente por esta regla, ¿no? La suma de los números de oxidación va a tener que ser igual a la carga siempre. Bien, punto número 5, regla número 5, los elementos de los grupos 1 y 2, o sea, alcalinos y alcalinotérreos, tienen números de oxidación +1 y +2 respectivamente. Esta regla no tiene ningún tipo de excepciones. Estos elementos de estos dos grupos siempre tienen número de oxidación +1 o +2. Grupo 1 tiene número de oxidación +1, grupo 2 tiene número de oxidación +2. Estos van a ser uno de los elementos que nos van a guiar bastante para encontrar los números de oxidación del resto de la molécula. Entonces, vamos a establecer una pequeña sexta regla, que esto es más una pseudo regla, por así decirlo, no es una regla exactamente, pero nos va a servir para los ejemplos que estamos usando, que es que los halógenos, que son los elementos del grupo 17, flúor, cloro, bromo, yodo, cuando conforman compuestos binarios,
compuestos binarios es solo dos elementos, no solo dos átomos, sino solo dos tipos de elementos dentro de este compuesto, tienen siempre número de oxidación de -1. Bien, con estas 6 reglas nos vamos a manejar para encontrar los números de oxidación dentro de cualquier molécula, ¿sí? Entonces, teniendo esto, vamos directo a hacer ejemplos. Bien, entonces, la idea acá es encontrar los números de oxidación de los elementos dentro de las siguientes moléculas. Y tenemos toda una lista de moléculas que incluso sigue más abajo. Vamos a ver que después de la cuarta molécula que hagamos ya un poco son todas iguales, es solo seguir una pequeña receta. Yo les recomiendo que para seguir con esta parte del video agarren la parte anterior, copien las reglas que mostré antes y sigan esto con las reglas a mano, ¿sí? Va a ser todo mucho más fácil. Bien, entonces, vamos a tener, digamos, una idea general que no es, en la naturaleza no están obligados a ser así, pero vamos a suponer que dentro de una molécula los elementos tienen siempre el mismo estado de oxidación, o sea, no vamos a tener dentro de una molécula dos átomos de un mismo elemento que tengan diferente número de oxidación. Esto existe en la naturaleza, o sea, en la naturaleza hay moléculas donde vos podés tener dos átomos, no sé, de molibdeno, por poner un metal muy extraño, una molécula que tenga dos átomos de molibdeno y un átomo tenga un número de oxidación de 3 y el otro tenga un número de oxidación de 4, por poner números. Puede pasar en la naturaleza, nosotros no vamos a ver esos ejemplos. Nosotros, si acá, por ejemplo, en esta molécula dice hidrógeno 2, oxígeno 4, los 4 átomos de oxígeno tienen el mismo número de oxidación, los 2 átomos de hidrógeno tienen el mismo número de oxidación. Bien, bien. Entonces, primera molécula es el hidruro de flúor, se dice de alguna manera, o fluoruro de hidrógeno, dependiendo de si está disuelto o no, medio extraño. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos, lo primero de hacer es identificar los elementos sobre los cuales tenemos alguna regla que nos diga automáticamente qué número de oxidación tiene. Acá tenemos el hidrógeno. Nosotros sabemos que el hidrógeno va a tener número de oxidación +1. Por lo tanto, nos faltaría definir el número de oxidación del flúor. ¿Qué hacemos para eso? Nos acordamos que la suma de los números de oxidación tiene que ser igual a la carga de la molécula. En este caso, la molécula tiene una carga de 0, no está cargada. Por ende, el número de oxidación del flúor va a tener que ser -1, para que al sumarse me den 0. Bien, ejemplo súper simple como para ir entrando en calor. En esta molécula tenemos la molécula de flúor 2 que solo tiene el elemento flúor. Y lo primero que tenemos que ver es que es una sustancia pura. Tiene átomos solo de un mismo elemento. Por ende, en una sustancia pura, el número de oxidación del flúor va a ser 0. Lo mismo va a pasar en la molécula de cloro 2. Acá el número de oxidación del cloro va a ser 0 también. ¿Por qué? Porque tengo una sustancia pura. En las sustancias puras, los los átomos tienen número de oxidación 0. Bien. Acá tenemos una sustancia compuesta un poco más interesante. Entonces, lo primero que hacemos de vuelta es identificar los elementos que podemos definir su número de oxidación rápido. Acá tenemos el oxígeno, que siempre tiene número de oxidación -2. Y acá también tenemos el sodio, que es del grupo 1, del grupo de los alcalinos. Por ende va a tener número de oxidación +1. Lo que nos falta definir es el número de oxidación del cloro en este caso. Entonces, ¿qué hacemos? Recordamos, la suma tiene que ser igual a la carga de la molécula. La carga de la molécula en este caso es 0. Por ende, tengo -2
más 1 es menos 1. Por ende, el cloro, para que la molécula sume 0, tiene que tener número de oxidación más 1 también. Entonces siempre la sumatoria igual a la carga. Acá es donde se vuelve interesante porque aparecen, tenemos más de un átomo por molécula. Tenemos una molécula con 4 oxígenos, 2 hidrógenos. Bien, entonces las reglas se siguen aplicando. El oxígeno va a tener número de oxidación menos 2, mientras que el hidrógeno va a tener número de oxidación más 1. Entonces tenemos que calcular el número de oxidación del flúor. Del azufre. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros tenemos el oxígeno con número de oxidación menos 2, pero yo tengo 4 oxígenos. Por ende, menos 2 por 4 es menos 8. Tengo el hidrógeno con número de oxidación más 1, pero tengo 2 hidrógenos. Por ende, más 1 por 2 más 2. Entonces tengo menos 8 más 1, perdón, menos 8 más 2 es menos 6. Por ende, el azufre tiene que tener número de oxidación más 6. ¿Sí? Entonces, para la sumatoria total, tengo que multiplicar por la cantidad de átomos que tengo en la molécula. Es decir, si yo tengo el oxígeno con número de oxidación menos 2 y tengo 4 oxígenos, para la sumatoria, para hacer esta sumatoria de números de oxidación, tengo que multiplicar este menos 2 por 4 oxígenos, pues yo tengo 4 oxígenos con número de oxidación menos 2. Bien. En esta molécula tenemos oxígeno con número de oxidación menos 2 y tenemos que averiguar el del nitrógeno. ¿Cuál es la diferencia entre esta molécula y las anteriores? Esta molécula tiene una carga. Tiene carga menos 1. Por ende, la sumatoria no va a tener que ser igual a 0, sino que va a tener que ser igual a menos 1. Entonces, tengo el oxígeno con carga menos 2 y tengo 2 oxígenos. Por ende, voy a tener un total de menos 4 con los oxígenos. Para sumar menos 1 de total, el nitrógeno va a tener que tener número de oxidación más 3. Entonces la diferencia es que acá la suma de número de oxidación tiene que ser igual a menos 1 porque la molécula está cargada. A partir de acá vamos a notar que las cosas son bastante repetitivas. Tenemos en esta molécula hidrógeno, potasio, carbono y oxígeno. El oxígeno sabemos que tiene que tener número de oxidación menos 2. El potasio es un elemento del grupo 1, del grupo de los alcalinos, por ende sabemos que tiene que tener número de oxidación más 1. Y el hidrógeno sabemos que tiene que tener número de oxidación más 1. Este hidrógeno no entra en esta regla de los hidruros metálicos, porque los hidruros metálicos son compuestos que están formados solamente por hidrógeno y ese metal. Son compuestos binarios. Acá el hidrógeno está metido dentro de esta molécula. Entonces me faltaría averiguar el número de oxidación del carbono. Bueno, mismo proceso. Tengo 3 oxígenos, por ende acá tengo menos 6. Más 1, me queda menos 4. Por ende, el carbono tiene que tener número de oxidación más 4 porque la carga total de la molécula es 0. Acá tenemos dos ejemplos súper simples, pero nos dan la pista de algo. Fíjense que en ambos, en este por ejemplo, en el hierro-oxígeno, yo tengo el oxígeno con número de oxidación menos 2 y el hierro con número de oxidación más 2, porque la suma tiene que ser 0. Mientras que acá abajo yo tengo el oxígeno con número de oxidación menos 2 y el hierro lo tengo que calcular. Entonces, tengo 3 oxígenos con número de oxidación menos 2, la suma me tiene que dar 0, por ende, entre estos dos hierros me tienen que sumar un número de oxidación total de más 6, porque tengo 3 oxígenos con menos 2 me da menos 6, para que sea 0 tienen que sumarle 6, entonces entre los dos hierros tienen que sumar 6, por ende cada hierro tiene un número de oxidación de más 3. ¿Por qué este ejemplo tiene... ¿Qué tienen estos dos ejemplos? Que acá lo que vemos es que los elementos, en su gran mayoría,
pueden actuar con más de un número de oxidación. Tenemos un óxido de hierro con número de oxidación más 2 y un óxido de hierro con número de oxidación más 3 y forman compuestos diferentes. Esto en la clase que viene, donde vamos a ver los óxidos, su nomenclatura, va a tener bastante importancia, pero bueno, podemos ver que los elementos pueden actuar con más de un número de oxidación. Si ustedes se fijan en la tabla periódica, seguramente tengan los números de oxidación de cada elemento y van a ver que algunos elementos tienen muchísimos números de oxidación. El cloro tiene unos 7 números de oxidación, lo mismo que el nitrógeno. Entonces por eso es importante aprender a calcularlos, porque yo no puedo saberlos a priori viendo la tabla periódica. Y el último es el yoduro de calcio. Yo tengo calcio y yodo. Esto no es una L, es una I mayúscula. Entonces, el calcio es un elemento del grupo 2 de los alcalinotérreos. Por ende tiene más 2 de número de oxidación. Por ende, para llegar a 0, entre los dos yodos tienen que llegar a menos 2. Por ende, cada yodo tiene que tener un número de oxidación de menos 1. Bien, como se darán cuenta, este es un tema súper, digamos, sistemático y relativamente simple. Por último, vamos a ver un par de casos particulares. O no sé si es particular es la palabra, pero son, digamos, cosas que quizás son un poco antiintuitivas. Por ejemplo, este ion, el ion sodio positivo. Puede ser sodio positivo o cualquier ion monoatómico. Por ejemplo, cloro. Por ejemplo, cloro menos, ¿bien? Dos iones monoatómicos diferentes. ¿Cuál es la pregunta es, ¿cuál es el número de oxidación del sodio acá y del cloro acá? ¿Y a qué se puede restar confusión? A que uno puede pensar que esto es una sustancia pura. Esto no es una sustancia pura. Las sustancias puras no pueden ser cargadas. Nunca. Son moléculas y son neutras normalmente. ¿Sí? Entonces, en este caso, los números de oxidación van a ser iguales a la carga. Acá tengo sodio con número de oxidación más 1. Y acá tengo cloro con número de oxidación menos 1. Entonces, en lo que serían los iones monoatómicos, los elementos cargados cuando son un solo átomo, voy a tener que el número de oxidación es igual a la carga, no es 0, no cuentan como sustancias puras. Y el último, lo último de este video es ¿qué es un peróxido? Los peróxidos son moléculas donde tengo un enlace covalente simple entre oxígenos. El ejemplo que nosotros vimos es H2O2, que es el agua oxigenada. Bien, en este tipo de casos tenemos al oxígeno con número de oxidación menos 1 y al hidrógeno con número de oxidación más 1. Es la excepción de la regla del oxígeno y la única que conocemos es el peróxido de hidrógeno, el que se llama peróxido de hidrógeno técnicamente, que es el agua oxigenada. Bien, eso va a ser todo por hoy. Hasta la próxima.